buscando entonces Juan capítulo 17 y dejadme que mientras buscáis os pregunte, ¿cómo os imagináis la vida eterna? ¿Qué creéis que es la vida eterna? ¿Qué esperas o qué te gustaría a ti que fuera la vida eterna? Volvemos otra vez a esta oración preciosa que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, y a través de esta oración seguimos como mirando detrás de un poco de la cortina, ¿no? Viendo lo que ocurre dentro de la Trinidad y las implicaciones que eso tiene para nosotros. Ya hemos visto en las semanas pasadas cómo Jesús iniciaba esta oración dejando claro que estaba en un momento crucial de su ministerio, que estaba en la hora que había llegado para cumplir el propósito por el cual había venido a este mundo, que era entregar su vida en rescate por muchos. Y a pesar de que Jesús se encuentra en un momento tan angustiante, tan difícil, su primera y más importante petición era: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Eso es lo más importante que tenía que ocurrir. Y el mismo Hijo de Dios está pidiendo a su Padre que esto pase, o sea, que Dios sea glorificado. Ahora, lo bonito de este plan de Dios de glorificación es que incluye que Jesús recibiera toda autoridad para dar algo, para dar un regalo a los que eran y los que son suyos. En el versículo 2 leemos que dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. ¿Qué es este algo? ¿Qué es este regalo que Jesús da? Pues dice aquí, la vida eterna. Ahora, si repasamos el Evangelio de Juan, nos daremos que Jesús una y otra vez está hablando de este concepto de la vida eterna. La vida eterna, la vida eterna. Por ejemplo, algunas cosas que dice Juan 3:16 lo sabéis todos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna es algo que se puede tener. Juan 4:14 también lo sabéis de memoria, ¿verdad? No lo sabéis, yo tampoco lo sé de memoria, pero dice: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan 6:40 también dice: porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, la vida eterna tiene algo de conexión con esa resurrección que ocurrirá en el día final. Juan 12:49-50 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús dice muchas más cosas sobre la vida eterna, pero en base a lo que hemos escuchado, ¿os podríais hacer una idea de lo que es la vida eterna? Bueno, según las cosas que hemos leído, tampoco podemos definirla muy bien, ¿verdad? Porque Jesús ha ido diciendo cosas, pero no la ha ido definiendo, no ha dicho en qué consiste la vida eterna. Dice, ¿se puede tener o no se puede tener? El mandamiento de Dios es vida eterna, etcétera, etcétera. Pero es difícil que nos hagamos una idea de, bueno, ¿qué es esto de la vida eterna? Pues Jesús ha ido hablando mucho sobre la vida eterna y llegamos al capítulo 17 de Juan, donde la va a mencionar por última vez. Juan 17:3 es la última vez que Jesús dice este concepto de vida eterna en este Evangelio.
Así que esta es la última oportunidad que tenemos en el Evangelio de Juan para intentar averiguar o intentar entender exactamente qué quiere decir Jesús con vida eterna. Y ahora si leemos Juan 17:3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por fin, después de tantas informaciones de la vida eterna, Jesús nos da una especie de resumen, de definición, algo que nos ayuda a entender a nosotros qué es este concepto de la vida eterna. Y como vamos a ver, este versículo no nos da una explicación exhaustiva, ¿verdad?, de lo que es la vida eterna y de lo que conlleva, de lo que implica, pero lo que sí que encontramos es una especie de resumen que nos ayuda a entender la esencia de la vida eterna. ¿De acuerdo? El versículo de esta noche nos ayuda a aprender y a entender que la esencia de la vida eterna es conocer a Dios. La esencia de la vida eterna es conocer a Dios. Fijaos en el principio del versículo, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo primero que podemos destacar es que la esencia de la vida eterna es conocer. Conocer. En este caso, nos damos cuenta que aquello que Jesús considera más valioso no es algo meramente terrenal o algo totalmente tangible que podemos ver y tocar. Muchas veces cuando hablamos de la vida eterna, lo primero que nos imaginamos es como que es nuestra existencia, pero infinita, ¿no? Como, tal y como vivimos ahora, pero hasta nunca, o sea, y dura, y dura, y dura, y dura, y dura, ¿no? Y muchos cuando piensan en la vida eterna dicen, pues qué aburrimiento, ¿no? Siempre lo mismo, sin cambio, o sea, mi vida extendida hasta el infinito. ¿Qué pasa? Pues que cuando pensamos de esta manera, lo que estamos es destacando la palabra eterna, ¿no? Pensando como nunca se acaba. Pero estamos ignorando la palabra vida, que es la más importante de este concepto. Lo que el Evangelio de Juan nos muestra es que la verdadera vida no es mera existencia, sino que trata de algo más que existir materialmente e interactuar con nuestro entorno. Para Jesús, la verdadera vida o la vida eterna es conocer. Y este es un verbo interesante y es un verbo que no acabamos de entender del todo bien porque nosotros lo usamos como muy a la ligera, ¿no? Cuando decimos, ¿conoces a fulano? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Conoces a fulano? Pues en tu mente hay algún registro de quién es esta persona, ¿no? Pero conocer, tampoco lo conocemos. Sabemos que existe, sabemos cómo se llama, quizás sabemos dónde vive, pero lo usamos de esa manera sencilla. Obviamente, el conocer del que está hablando Jesús es algo mucho más profundo, mucho más real, verdadero. Por ejemplo, nosotros quizá podemos conocer, como hacemos algunos viernes, noticias sobre nuestros hermanos perseguidos, ¿verdad? Podemos conocer datos, estadísticas de cómo, en qué países les persiguen, de qué forma lo hacen, qué situaciones concretas están viviendo, y podemos conocer muchos datos. Incluso podemos ver vídeos, podemos ver fotos, escuchar testimonios que nos ayudan a entender un poco mejor su situación. Sin embargo, hasta que uno no experimenta esa persecución, ¿verdad? Uno no se pone realmente en sus pies y vive lo que ellos viven, no podemos decir que conocemos realmente, ¿verdad?, lo que implica ser perseguido por la fe. Conocer, entonces, tal y como lo dice Jesús, implica no solo saber datos, sino algo más, vivirlo de alguna manera. Por tanto, cuando Jesús dice que la vida eterna es conocer, entendemos que esta vida eterna se encuentra en algo más que existir físicamente, sino que vida eterna implica algo que sucede internamente, algo que ocurre en nuestro corazón.
La verdadera vida es algo que tiene más que ver con una relación que con algo que tenemos o que podemos ver y tocar. Claro, esto no es una novedad que aparece con Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto de conocer es nuevo. No. Si nos fijamos en las Escrituras, veremos que Dios ya usa a través de sus profetas este lenguaje de conocer. Por ejemplo, Oseas capítulo 4, versículo 6. Dios está acusando a Israel de haberse alejado. Dios está explicando un poco también por qué Israel se encuentra en una situación tan lamentable. Y en Oseas 4, 6 dice, mi pueblo es destruido por falta ¿de qué? Falta de conocimiento. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. O sea, en este caso vemos que la destrucción del pueblo de Dios viene por un motivo principal, por su falta de conocimiento. Fijaos que Dios podría haber dicho, ¿no? Es que mi pueblo perece porque no tienen los recursos adecuados, no se han gestionado bien lo que tenían, el dinero o las posesiones y ahora están sufriendo. Podría haber dicho Dios, mi pueblo sufre, mi pueblo es destruido porque no tienen un ejército muy grande, porque no tienen suficientes caballos, porque no tienen líderes adecuados. Podría haber dicho muchas cosas, pero lo que dice Dios es que su pueblo está siendo destruido porque les falta conocimiento de Dios. Otro profeta que habla en la misma línea es Jeremías. En uno de sus pasajes más conocidos, Dios dice, Jeremías 9, versículo 23 y 24, dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. ¿A qué estaba apuntando el profeta? Pues a que la confianza del hombre y sus esperanzas no deberían estar puestas en todo aquello que poseía, ¿no? Que era rico, que tenía poder. Su esperanza tampoco estaba puesta en sus cualidades personales, ¿no? Que quizá era sabio, que quizá tenía ciertos recursos para afrontar la vida. ¿En qué debería estar puesta la confianza del hombre? ¿En qué tenía que gloriarse? Pues dice aquí, en entender y en conocer a Dios. Entonces vemos que toda la Biblia nos va hablando de la importancia de conocer a Dios. Así que, tal y como el Señor define la vida eterna, tenemos que en esencia la vida eterna es conocer. Es algo más bien interno que externo, algo que ocurre en nuestro corazón y en el ámbito espiritual, más que en lo que vemos y experimentamos a través de los sentidos. Obviamente somos un todo, no estamos separados en exterior e interior. Somos seres humanos completos, lo interior y lo exterior, y por supuesto creemos que parte de la vida eterna tiene que ver con lo que es más material o más terrenal. O sea, la vida eterna vendrá también pues, con una resurrección donde tendremos cuerpos físicos, habrá una tierra y un cielo nuevo, pero que serán un lugar, no seremos espíritus ahí pululando por el cielo, no. La resurrección, la vida venidera, tiene vida material. Pero ¿qué pasa? Que nuestro problema hoy en día es que nos fijamos mucho en las cuestiones materiales, nos fijamos mucho en lo que es solo de este mundo, en lo que es perecedero y lo que va a pasar y ya no habrá después. Entonces, teniendo en cuenta este problema que tenemos, que muchas veces nos fijamos solo en el aquí y ahora, queremos destacar de la vida eterna que es algo que sobre todo tiene que ver con algo que hace el Señor en nosotros, con nuestro interior. Se trata de conocer a Dios. Entonces podemos mirar al futuro, a la vida eterna y pensar,
qué bien, una vida sin sufrimiento, sin pagar hipoteca o alquiler, una vida donde ya no tengo que echar currículums, una vida donde ya nadie peca contra mí, una vida donde ya no sufro enfermedades o ya no muere nadie que quiero. Y está bien que pensemos eso. Pero lo importante de esa vida venidera no es eso. Lo importante de esa vida eterna es conocer a Dios. Conocer. La esencia de la vida eterna es conocer. Claro, si seguimos avanzando nos daremos cuenta de que la vida eterna no es como un conocimiento así secreto y misterioso como algunas sectas en esa época ya podían enseñar, ¿no? Que había un conocimiento ahí oculto a la mayoría, que solo algunos iluminados podían acceder. No. Jesús deja muy claro de qué está hablando. Dice el versículo 3 de Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús nos deja claro que lo más importante de la vida eterna es conocer a Dios. La vida eterna entonces consiste en una relación especial con el Creador del universo. Y lo que realmente vale la pena de la vida eterna no es simplemente existir para siempre. Lo que realmente es bueno de esa vida eterna es que podemos conocer a Dios, profundizar en Él, ser maravillados por su majestad y gloria. Conocer a Dios implica conocer la realidad más suprema y bonita que existe, contemplar la belleza más inmensa que ni siquiera ahora nos podemos imaginar. Ahora, quizá este término de vida eterna nos confunde porque parece que siempre nos hace mirar solo al futuro, ¿no? Pensamos vida eterna, futuro, ¿no? Y ya la heredaremos en algún momento. Sin embargo, una vez más, tenemos que decir que es verdad, la vida eterna nos habla del futuro, pero de alguna manera no tenemos que olvidar que en cierto sentido la vida eterna ya ha empezado, ¿no? Si somos hijos de Dios, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, le hemos pedido perdón a Dios y nos hemos entregado por completo a Jesús, entonces ya tenemos esa vida eterna de la que Jesús nos habla. Sin duda es una vida eterna que todavía sufre con los efectos de nuestro pecado, todavía estamos sufriendo las consecuencias del pecado de otros, todavía estamos luchando contra nuestra vieja naturaleza, pero a pesar de todo eso, ya es vida eterna, ya tenemos de alguna manera vida eterna. Entonces, si tu vida eterna ya ha empezado, déjame que te pregunte, ¿cómo la estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida eterna? Porque si la vida eterna en su esencia, como estamos viendo, es conocer a Dios, ya podemos disfrutar de eso, ¿verdad? Te animo a que te dediques a conocer mejor al Señor, a disfrutar de su presencia, a buscar cada vez una relación más profunda y más madura con Él. Aunque luchamos aún contra nuestra vieja naturaleza, eso no significa que no podemos disfrutar ya de esta vida eterna y de esta relación con nuestro Creador. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos participar ya de esta vida eterna? ¿En qué lugar podemos conocer mejor a Dios? En la Biblia. Aunque suene atópico, lo cierto es que ahora mismo no tenemos una forma mejor de conocer a Dios que a través de la Biblia, a través de lo que Él mismo nos ha dicho sobre Él.
En la palabra de Dios, Dios nos ha explicado quién es. Dios nos ha mostrado parte de su gloria. En la Biblia encontramos todo lo que necesitamos conocer de Dios ahora mismo. Por lo que, si queremos entonces disfrutar de esta vida eterna, nos tenemos que dedicar a conocer más a Dios a través de su palabra. Eso es lo principal. Claro, además de eso, también podemos conocer más a Dios a través de lo que Él mismo hace, por ejemplo, a través de nuestros hermanos. Dios nos cuida a través de personas, Dios de alguna manera nos habla también a través de otros. Dios mueve las circunstancias de nuestra vida, de cosas que ocurren a nuestro alrededor, y ahí podemos conocer a Dios. Pero todo eso que ocurre, todas esas conversaciones, todo esto que Dios va haciendo en nuestra vida, siempre va filtrado a través de su palabra, porque allí es donde de forma concreta y especial Dios se ha revelado a nosotros. Entonces, si podemos conocer a Dios a través de la palabra, si podemos ya participar de esta vida eterna, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos cuesta tanto coger la Biblia, por ejemplo, leerla? ¿Por qué no dejamos de vivir para lo que este mundo nos ofrece y nos dedicamos a vivir la vida eterna, a conocer a Dios? ¿Cuánto estás leyendo, meditando y memorizando de la Escritura? ¿Podemos decir que anhelamos la vida eterna cuando nos apetece más sentarnos 2 horas frente a la tele que leer 30 minutos la Biblia? ¿Tiene sentido decir que tenemos la esperanza de tener vida eterna cuando ahora mismo no tenemos ninguna evidencia de estar interesados en conocer más a Dios? Si la vida eterna en su esencia es conocer a Dios, como está diciendo Jesús, ¿tiene sentido que ahora no me interese mucho Dios? Es decir, bueno, cuando viva en el cielo ya me importará más el Señor, ahora me dedico a otras cosas. Obviamente no tiene sentido. Dedícate a conocer al Señor, búscale en su palabra, participa ya de esa vida eterna que Dios nos ha regalado a través de Jesús. Y ya estamos acabando, pero debido a los tiempos que corren, ¿no?, donde el sincretismo religioso está muy de moda, ¿no?, donde todos piensan que, bueno, más o menos todas las religiones son un camino distinto para llegar al mismo Dios. Entonces tenemos que analizar lo que Jesús está diciendo aquí. Y vale la pena que destaquemos cómo Jesús puntualiza esto, porque dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Si nos quedáramos solo aquí, incluso musulmanes y judíos estarían de acuerdo, dirían, amén, amén, ¿no? No, es verdad, la vida eterna, conocer a Dios, al único Dios verdadero. Judíos y musulmanes podrían decir, estoy de acuerdo contigo, amén, vamos juntos a conocer a Dios. Sin embargo, fijaos cómo dice Jesús. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando hablamos de que la vida eterna es conocer a Dios, podríamos puntualizar que la vida eterna es conocer al Dios correcto, al Dios verdadero, como dice aquí, único y verdadero, y a Jesús, a quien Él ha enviado. En este caso, nosotros defendemos que el Dios único y verdadero es el que se ha revelado en la Biblia, pero también es el que se ha encarnado en su Hijo Jesús. Solo hay vida eterna para aquellos que tienen al Hijo. Igualmente el apóstol Juan en su primera carta dirá, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, la esencia de la vida es
La esencia de la vida eterna es conocer a Dios, pero al Dios que se ha manifestado a través de Jesús. El mismo Dios que envió a su Hijo Jesús a esta tierra a quitar de en medio aquello que nos impedía conocer verdaderamente a Dios. O sea, a quitar nuestro pecado. Y lo sorprendente de todo esto es que este Dios tan excelso, majestuoso y tan santo del que leemos en las Escrituras, se humilló hasta tal punto de morir en una cruz, asumiendo nuestra culpa y sufriendo las consecuencias de nuestro mal. Y lo hizo para que le pudiéramos conocer, para que pudiéramos tener esa vida eterna de la que Él mismo nos habló. Vale la pena entonces que nos preguntemos una vez más, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿conozco a este Dios único y verdadero y a Jesús? ¿Realmente estoy seguro de que le conozco y de que quiero pasar una eternidad conociéndole más? Damos gracias a Dios por este gran regalo que nos ha hecho al permitirnos conocerle, pero sobre todo le damos las gracias porque esta vida eterna que Él nos regala no depende de lo bueno que seamos nosotros en conocerle, sino que no depende de lo expertos incluso que podamos ser en la Biblia, sino que esta vida eterna depende de que Él nos ha conocido a nosotros y de que Él nos ha amado intensamente. Acabamos con las palabras de Jesús. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Amén. Pues vamos a responder al Señor en oración. Te pido que ahora, pues si el Señor ha movido algo en tu corazón, o si le quieres decir alguna cosa en respuesta a lo que hemos estado escuchando, pues por favor, ora al Señor y dile lo que tienes en tu corazón.